Bienvenidos de nuevo al canal, un espacio donde la farándula, los chismes y las noticias del mundo del espectáculo se sirven calientes. ¿Cómo andamos hoy? Espero que con la batería a tope porque, como ya saben, aquí no nos perdemos ni una. Y hoy, amigos, tenemos un tema que es un verdadero terremoto en el mundo de las celebridades. Prepárense para el bombazo. Porque sí, lo han escuchado bien. Hoy vamos a hablar una vez más de **Ander y Kerem Bürsin **, pero esta vez con una noticia que ay, madre, los dejará boquiabiertos. Y, ¿saben qué? Esta vez no estamos hablando de rumores ni de especulaciones vagas. No. Tenemos datos concretos, imágenes contundentes, y todo el chismecito que a ustedes tanto les gusta. ¿Y cuál es el quid de la cuestión? Pues el *08 de julio de 2025 *. Exacto. La fecha que ya todos tenemos marcada en rojo en el calendario de los fans de esta pareja. Ese día, el mundo del espectáculo tembló, las redes sociales colapsaron y los corazones de miles, si no millones, de personas latieron a 1000 por hora. ¿Por qué? Pues porque Ande y Kerem, nuestra pareja favorita de Love is in the Air, fueron captados juntos. Ya lo sé, muchos dirán, ¿pero qué tiene de especial? ¿No son amigos? Y sí, es cierto, pero las imágenes que salieron a la luz ese día, amigos, hablaban por sí solas. No eran simples fotos de amigos. No. Se veía una conexión, una complicidad, una química que honestamente creíamos que ya no existía. ¿Y qué es lo que más nos importa a nosotros? La verdad, mi gente. Y la verdad, al menos en esas fotos parecía ser, que el amor, o al menos algo muy parecido, seguía vivo. Pero antes de que me ponga sentimental y me eche a llorar de la emoción, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí. Suscríbanse. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y todo lo que necesitas saber para estar al día en el mundo del espectáculo. Y no olviden activar la campanita. Para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Y ahora sí. Vamos al grano. Como ya les conté, la historia de Ander y Kerem Bürsin es de sobra conocida por todos. Un flechazo en el set de Love is in the Air, un romance que traspasó la pantalla, y una legión de fans que suspiraban con cada beso, con cada mirada, con cada viaje de la pareja. Fueron la pareja perfecta, la envidia de muchos, el sueño de todos. Y por supuesto todos esperábamos el final feliz, boda, hijos, y una vida juntos para siempre. Pero la vida, como suele pasar, a veces nos da sorpresas inesperadas. A finales de 2022, la noticia de su separación nos cayó como un jarro de agua fría. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Los motivos oficiales, como siempre, fueron vagos y poco convincentes: diferencias irreconciliables, falta de tiempo, desgaste de la relación. Bla. Las típicas excusas que, seamos sinceros, no convencen a nadie. ¿Y qué pasó después? Pues la especulación desatada. Las redes sociales ardieron. Teorías de todo tipo inundaron Internet. Presión mediática, infidelidades, incompatibilidad de caracteres. De todo. Y como era de esperar, la decepción y la tristeza se apoderaron de muchos fans. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Ande, como siempre, se refugió en su trabajo. Protagonizó nuevas series, se convirtió en una de las actrices más aclamadas de Turquía, y siguió deslumbrando con su belleza y su talento. Kerem, por su parte, continuó trabajando en diferentes proyectos, viajando por el mundo y, eso sí, manteniendo un perfil un poco más bajo en cuanto a su vida personal. Durante este tiempo ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Pero al parecer, nada serio llegó a prosperar. Como si el destino, o quién sabe qué, los estuviera esperando. Como si la chispa que había entre ellos no se hubiera apagado del todo. Y llegamos al 8 de julio de 2025. La fecha clave. Ese día, las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Y como ya les dije, la noticia era: Ander y Kerem Bürsin, juntos. Pero no solo juntos, juntos de una manera que
Uf. Nos hizo soñar de nuevo. Las fotos tomadas por paparazzi en Estambul mostraban a la pareja caminando de la mano, abrazándose, sonriendo, compartiendo gestos de cariño y complicidad. La química era innegable. La conexión era evidente. Parecía que el tiempo no hubiera pasado. ¿Qué significaban esas fotos? ¿Una reconciliación? ¿Una nueva oportunidad? ¿Amigos que se reencuentran? Las preguntas eran muchas. Pero lo que estaba claro es que algo estaba pasando. Algo importante, algo especial. Y por supuesto los fans eufóricos enloquecieron. La esperanza volvía a florecer. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de memes, de teorías. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial. Y por supuesto los medios de comunicación se lanzaron a la caza de más información. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se reunieron? ¿Qué estaban tramando? La intriga era máxima. Durante los días siguientes la información fue escasa y, hay que decirlo, poco fiable. Algunos medios afirmaban que la pareja estaba intentando retomar su relación. Otros que simplemente eran amigos que se mantenían en contacto. Otros que se trataba de un encuentro casual. La incertidumbre era total. Pero como siempre aquí en mi canal, no nos conformamos con la información superficial. No, señor. Nosotros investigamos. Y poco a poco fui armando el rompecabezas. Lo que pude averiguar a través de fuentes confiables es que Hande y Kerem efectivamente han mantenido el contacto durante este tiempo. Aunque eso sí de forma discreta, lejos de los focos mediáticos. La amistad que forjaron durante el rodaje de Love is in the Air nunca se rompió del todo. Han hablado, se han visto en ocasiones especiales y han compartido momentos importantes de sus vidas. Pero, ¿qué pasó el 8 de julio de 2025? Según algunas fuentes cercanas a la pareja, el reencuentro fue mucho más que un simple encuentro casual. Al parecer, Hande y Kerem se reunieron para hablar sobre el pasado, para aclarar ciertas cosas, para sanar heridas y, quién sabe, para darse una nueva oportunidad. La presión mediática, la distancia y otros factores, como ya mencioné, habían afectado su relación en el pasado. Ahora, con más madurez, con más experiencia, y con la lección aprendida, parecían estar dispuestos a intentarlo de nuevo. Las fotos de ese día fueron la prueba de que algo estaba pasando. El cariño que se profesaban, la naturalidad con la que se mostraban juntos, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Y sobre todo, la felicidad en sus rostros. Se les veía radiantes, tranquilos, como si hubieran encontrado una paz que habían perdido. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, la información, como siempre, es escasa. Hande y Kerem han preferido mantener la discreción. No han hecho declaraciones públicas, ni han confirmado ni desmentido los rumores. Sin embargo, los paparazzi siguen al acecho y han captado más imágenes de la pareja. Se les ha visto juntos en cenas románticas, en viajes, en eventos sociales. Y cada vez que se les ve, las especulaciones y la emoción se disparan. La gente quiere saber qué está pasando. ¿Son novios? ¿Están planeando algo? ¿Se van a casar? La respuesta por ahora es un misterio. Pero lo que sí es evidente es que entre Hande y Kerem existe algo muy especial. Una conexión, una química que no se puede negar. Y aunque no sepamos el futuro de su relación, todos, o al menos la mayoría, estamos deseando que sean felices. Y que nos den más chismecito. ¿Y qué más podemos esperar? Pues la verdad es que la información oficial es mínima. Hande Erçel está actualmente trabajando en varios proyectos como siempre. Kerem Bürsin también está activo con nuevos proyectos. La posibilidad de que trabajen juntos de nuevo es alta, la posibilidad de que vuelvan a formar una pareja también lo es. Los fans tienen la esperanza de que se den una nueva oportunidad. Pero más allá de los proyectos y las especulaciones, lo que sí podemos estar seguros es que la historia de Hande y Kerem es una historia que, sin importar lo que pase, siempre nos va a tocar el corazón. Nos enseñaron a creer en el amor, a soñar con finales felices y a disfrutar de la vida. Y pase lo que pase, siempre los recordaremos con cariño. Siempre serán nuestros Serkan y Eda. Así que amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado.
Sé que es un tema que genera mucha emoción y curiosidad, y espero haberles dado toda la información que necesitan para estar al tanto. Y es que el 8 de julio de 2025 definitivamente marcó un antes y un después. Llegamos al final de este vídeo. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta noticia bomba. Si les gustó, no olviden dejarme un like. Es muy importante para que el canal siga creciendo. Además, si tienen alguna opinión, alguna teoría, o si saben algo más sobre este tema, déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos y estar al tanto de todas las novedades. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y recuerden compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Cuanto más seamos, mejor. Y más chisme tendremos. Así que muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden a seguir soñando. Y a seguir creyendo en el amor. Hasta la próxima. Chao, chao.